Quiere decir que Dios siempre tiene la misericordia de poder alcanzar a la humanidad a través del arrepentimiento. El arrepentimiento es algo que Dios concede de una manera de misericordia para que el ser humano pueda corregirse de sus actos, que podamos nosotros volver a Él. Y Abraham entiende esto y dice en el capítulo 18, el versículo 16, y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos, acompañándolos, y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Entonces, Dios no le iba a encubrir algo, porque en Abraham había considerado una persona justa. Y entonces en la justicia Dios le revela algo a él que iba a suceder, que iba a traer a destrucción a la ciudad de Sodoma y Gomorra. Entonces Abraham intercede, tiene como una negociación con Dios a través, si él encontrase justos unos 50, 20, hasta unos 5, él no iba a destruir aquellas ciudades. Tal fue la magnitud del pecado que había abrazado esas ciudades, que simplemente Dios tomó una decisión final y fue destruir esas ciudades como ejemplo para las muchas generaciones en adelante que vendrían a poblar la tierra. Entonces, así como Dios se presenta como un Dios de misericordia, también se presenta como un Dios de juicio. Pero antes de eso, Él hace todo lo posible para que el hombre pueda volver a sus caminos. Y en ese tiempo, en ese paisaje de estas cosas que iban a suceder, lo utiliza Abraham, intercede, pide con clamor para que no destruya estas ciudades que se encontraban en pecado sexual. Y el pecado era tanto que era desde el más joven, o sea, del joven o adolescente hasta la persona mayor. Ellos vivían un pecado de homosexualismo, porque cuando los ángeles se aparecieron para poder sacar a Lot y su familia, a su mujer y a sus hijas, entonces estos ángeles vinieron para avisarles, para sacarlos de aquella ciudad que iba a ser destruida. Y la gente se agrupó en la casa de Lot, a las afueras, para poder violentar, es decir, para poder violar a los ángeles, que habían aparecido en cuerpos físicos, cuerpos humanos, aparentemente. Entonces era la manera como Dios estaba teniendo misericordia para con Lot y su familia. Pero aún así, el pecado era tanto que, o sea, el pensamiento de los hombres en aquel tiempo era de inclinación a la perversidad, a la maldad. En su corazón solamente atesoraban hacer lo malo. Entonces no había más justicia, se había perdido la justicia, la inmoralidad sexual había crecido de una manera alarmante, que para Dios no había otra solución sino de destruir esas dos ciudades. Entonces, si vemos hoy en día, lo colocamos en el escenario hoy en día, cómo la humanidad vive de manera muy espaciosa, muy ancha, a sus antojos, a sus deseos, y vemos que Dios no ejecuta nada, por decir así, no destruye la tierra. Entonces la humanidad continúa en ese mismo sentido de desorientación, haciendo lo que le place, y sin embargo Dios está esperando pacientemente para que el hombre pueda volver a Él. Pero el hombre no quiere entender. Dice que vivimos en un tiempo donde todas las cosas se han desarrollado a manera de modernización. La tecnología cada vez es más desarrollada siempre. Hay nuevos sistemas tecnológicos y el hombre abraza cada vez más, y que es necesario para todo, inclusive este medio de comunicación que llega a diferentes lugares también, la manera como Dios también puede utilizar estas herramientas para poder llevar este tipo de mensaje a muchas personas que se encuentran en mucha situación a veces de desorientación. Entonces, Dios tuvo misericordia. Dios tuvo misericordia en el hecho de que Abraham intercede por Sodoma y Gomorra. Pero la maldad era tanta que estos hombres solamente querían pecar,
querían hacer lo malo delante de Dios. Entonces el hombre, cuando llega a un declinio, se inclina a la inmoralidad sexual y continúa en esa misma dirección, no hay cómo él vuelva, a menos que haya un arrepentimiento total. Y el arrepentimiento es la manera como Dios utiliza esa palabra arrepentimiento para que el hombre pueda volver a Él. Entonces Dios está llamando a las naciones de la tierra, a toda la humanidad, a esta generación, la cual nosotros estamos en estos tiempos viviendo estas cosas tan alarmantes a nivel mundial, para que vuelva a Él. La manera como el hombre puede volver a Dios es a través del arrepentimiento. Y el arrepentimiento es un arma poderosa. No es simplemente una palabra, sino es un actuar. Si la persona se está dirigiendo hacia un precipicio y tiene ese sentido, y muchas personas cometen actos ya perversos de inmoralidad sexual, entonces parece el hombre que ha perdido toda dirección. Entonces está como que a toda velocidad yendo hacia un precipicio. Entonces la manera como Dios lo tiene que frenar es a través de algo, porque esa persona va a caer al fondo y no hay cómo rescatarlo, se va a perder. Entonces Dios tiene que detener la locura del hombre. Parece como un animal que va en contra del sentido, siguiendo unos pasos agigantados de sus propios deseos pecaminosos. Entonces Dios tiene que intervenir. Y de esa manera como Dios utiliza a Abraham, y en su corazón Abraham siente misericordia por esa humanidad que andaba en pecado, porque él había sido encontrado de manera en justicia, ¿no? Entonces sus actos eran correctos delante de Dios. Pero el pueblo de Sodoma y Gomorra no era así. Entonces, definitivamente Dios tomó una decisión de destruir estas dos ciudades. Y eso hay que señalarlo de manera muy importante, porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Él establece su manera de justicia y nadie puede contradecir lo que Él toma por decisión, ni los hombres, ni mucho menos cualquier autoridad en la tierra. Dios es soberano sobre toda autoridad en la tierra, y toda autoridad en la tierra tiene que sujetarse al gobierno de Dios. Es por eso que es importante que los hombres, las autoridades, aquellos que legislan, aquellos que trabajan en las leyes, ellos tienen que legislar leyes para poder que el hombre tenga ese temor a Dios, para poder honrar a Dios con las leyes. No pueden ser leyes que simplemente faculten ellos y aborrezcan la santidad de Dios, y haciendo que la humanidad se pierda en pecado. Entonces muchos hombres preparados de manera muy estudiosa y tienen muchos grados académicos, suben estas posiciones de congresista o llámese o parlamentarios, y simplemente para poder desarrollar a veces programas o planificaciones diabólicas, es así, satánicas, porque el hombre fue creado de una manera perfecta para poder tener relación con Dios, no para desviarse. Dios no lo creó para que se desvíe. Entonces, la misma estrategia que Satanás usó en el huerto del Edén, lo mismo hace con los seres humanos hoy en día. Entonces vemos por qué estos hombres legislan leyes a favor de las drogas, de consumo de drogas, leyes a favor de abortos, que son asesinatos, leyes a favor del homosexualismo, leyes a favor que distorsionan la identidad del niño. Entonces son leyes que no son guiadas por el poder de Dios, por el Espíritu Santo. Son leyes que van en contra de la ley que es soberana, que es la ley de Dios. Entonces son hombres manipulados por espíritus. Entonces es importante que vemos hoy en día, dentro de todo el escenario que vivimos, hay una guerra espiritual. Y como nosotros no vemos, porque somos seres humanos físicos, no vemos lo que sucede en el mundo espiritual. Entonces en el mundo espiritual hay una guerra constante,
una guerra entre el bien y el mal. Por eso vemos la inclinación del hombre cada vez hacia lo malo. Entonces es necesario que el hombre pueda entender que él fue creado para honrar a Dios con sus actos. Pero los habitantes de Sodoma y Gomorra, ellos fueron inclinados a una perversidad de pecado sexual, inclinados al mal. Entonces Dios está llamando a esta generación para volver a Él, en arrepentimiento, para volver a Él, y que Dios lo va a restaurar. Es la manera que Dios quiere que el ser humano cambie, que no vaya en una dirección que va a caer hacia a un abismo y no hay cómo sacarlo. Entonces es el tiempo de volver a Dios. Suscríbete para más reflexiones y comparte este mensaje si Dios ha tocado tu corazón.